Egipto. Desde hace 5 milenios estos monumentos desafían al tiempo. Las pirámides, esos gigantes que fascinan a los hombres. Hay que darle la espalda a las más famosas para poder resolver el misterio de su nacimiento. A 1 hora de El Cairo, lejos del bullicio turístico y en una pista desierta de la meseta de Saqqara, solo se ve arena. De pronto, aparece en el horizonte una montaña única. Se trata de la pirámide de Zoser, que sobresale sobre el valle del Nilo desde hace 4600 años. Es la primera pirámide de la historia y el primer monumento construido enteramente en piedra en el antiguo Egipto. Da comienzo a la era de los gigantes, que dura más de 1 milenio y muestra el apogeo de la civilización egipcia que dominaba el mundo. Estamos en la época del faraón Zoser, el primer rey de la tercera dinastía egipcia. Reina presumiblemente entre el 2691 y el 2625 antes de nuestra era. El poder de su reino es tal que el faraón se embarca en un proyecto de arquitectura inédito en la historia de la humanidad. Los monumentos que construyeron sus predecesores no superaban los 10 o 12 metros. Por tanto, pasaron de 12 metros a 60. Es una revolución. Sus dimensiones son espectaculares. Su base rectangular mide 121 metros de largo por 109 metros de ancho y alcanza una altura de 60 metros. Todo era llano a ese nivel de la meseta. El hecho de erigir una especie de montaña artificial debía de ser un gran reto para los egipcios. Un verdadero rascacielos para la época. Destinado a acoger el cuerpo del faraón Zoser tras su muerte, su forma única lo hace inmediatamente reconocible. No llega a ser la pirámide de Keops, que apareció un siglo más tarde, sino una pirámide escalonada, como la denominan los egiptólogos. Las tumbas de las anteriores dinastías se construían con ladrillos de adobe, eran ligeras y fáciles de fabricar. No obstante, presentaban una desventaja clara. El ladrillo se deteriora fácilmente y la exposición al viento le afecta, por consiguiente, al cabo de cientos de años deja de usarse. La piedra es eterna para los egipcios. Representa la posibilidad de construir un lugar donde el faraón descansará eternamente. La piedra es eterna, pero también bastante más pesada. Su transporte, su tallado e incluso su instalación exigen un control técnico. Aún así, los egipcios se embarcarán en este enorme desafío a gran escala. De pronto construyen con piedra en 15 hectáreas de superficie una ciudad grande para el 3er milenio antes de Cristo. También construyen una muralla de 1645 metros de largo. Fue una explosión de construcciones de piedra. Zoser no solo construye con piedra en la meseta de Saqqara su futura tumba, también un inmenso complejo funerario. Esta obra titánica se realiza en tiempo récord. Es increíble que todo eso se lograse durante el reinado de Zoser, porque se cree que reinó durante 19 años. Para ser la primera, es una obra de arte. Así que, ¿cómo llevaron a cabo los egipcios esta revolución tecnológica y arquitectónica? No existe ningún texto que hable de la construcción de las pirámides. Los investigadores, como Bruno Delond, no tienen otra alternativa que conseguir respuestas a través de la piedra para descubrir el secreto de Zoser. Afortunadamente, en esta última década se han logrado grandes progresos en materia de imagenología. Las tecnologías como la fotogrametría, los escáneres 3D, la prospección geofísica y los georradares amplían los conocimientos sobre la construcción de la pirámide. Hoy en día, estas tecnologías permiten medir con una precisión extrema la pirámide y sus alrededores, visualizar desde ángulos imposibles para un arqueólogo que va a pie y descubrir lugares insospechados. Para desentrañar el misterio de las pirámides, la fotogrametría es una de las tecnologías más prometedoras. Por primera vez, en 2018, se escanearon de arriba a abajo las 8 pirámides más importantes de Egipto.
La fotogrametría es una técnica para reconstruir en 3D un sitio o un monumento. Hacemos un modelo 3D de lo que se ve. Tendremos un modelo muy preciso de la pirámide gracias a la precisión de centímetros. Para llegar a ese nivel de detalle, los especialistas, equipados con cámaras y con un dron, cubren cada centímetro cuadrado. Hacen miles de fotografías. El dron tiene una enorme ventaja. Aporta una visión inédita de la pirámide desde las alturas. Permite captar la pirámide, pero también el terreno que la rodea. Vamos a acercarnos a la pirámide para poder distinguir con exactitud cada piedra. Así tendremos varios niveles de detalle de las fisuras que estarán en el mismo modelo 3D que todas las dunas de alrededor. Gracias a este modelo, generado a partir de ordenadores muy potentes, los arqueólogos pueden estudiar desde ángulos sin precedentes. Con un solo clic pueden pasar de una vista del más mínimo detalle a una vista aérea. Los datos que proporciona la fotogrametría son muy útiles. Ahora puedes consultarlos y analizarlos desde muchas perspectivas. Todo eso desde tu ordenador. Esperan poder detectar nuevos parámetros y anomalías sobre el terreno para conseguir averiguar el método de construcción de la pirámide. Desde hace 200 años, los investigadores recorren este enorme terreno, pero las dimensiones son tales que su estudio resulta imposible para una persona. ¿Qué haces? ¿Utilizas un globo? ¿La escalas? Estudiar la pirámide era imposible antes de la llegada de la fotogrametría y los drones. Vemos cosas increíbles desde las alturas. Casi todos los grandes descubrimientos ocurren cuando miramos primero desde arriba. Ver el lugar desde el aire es esencial. La fotogrametría permite determinar con precisión los límites de la ciudad aún enterrados bajo la arena y efectuar mediciones muy precisas. En primer lugar, la pirámide de Saqqara está situada en el centro exacto del complejo. Por lo tanto, la pirámide no es un objeto aislado. Este conjunto abarca 15 hectáreas, equivalentes a 20 campos de fútbol. Para comprender la pirámide, hay que tener en cuenta la totalidad del complejo funerario. Eran elementos que formaban parte de grandes complejos, cuya función principal era garantizarle una vida eterna, bienaventurada al faraón. El modelo fotogramétrico permite medir con exactitud la ciudad que acompaña a la pirámide de Zoser. Al sur, una columnata de entrada y una tumba. Al este, 2 palacios, el del sur y el del norte, y una serie de pequeños templos. Al norte, pegado a la pirámide, otro templo funerario. Todas estas construcciones están protegidas por una muralla. Todos los componentes se encontraban en el interior, justo al lado de la pirámide. La pirámide se sitúa prácticamente en el centro, orientada hacia el noroeste. Está rodeada de edificios falsos que no tienen habitaciones interiores, solo son fachadas llenas de escombros. Una ciudad sin habitantes y sin vida. Una ciudad dedicada al más allá. Este complejo es como Disneylandia, como un plató de cine. Simula un complejo de la realeza, lo que la hace mágica. Este sitio parece gigantesco, y no es más que una ínfima parte de lo que Zoser construyó. Hay otra ciudad más secreta y más sagrada, una ciudad invisible a sus contemporáneos. Para Mark Liner, un arqueólogo que ha dedicado su vida a las pirámides, la parte más extraordinaria de la obra de Zoser se encuentra bajo la superficie. Es algo excepcional poder acceder a la parte inferior de la pirámide escalonada de Zoser, ya que durante décadas nadie podía bajar. Los arqueólogos que se han aventurado a entrar en la parte baja de la pirámide desde principios del siglo XIX han descubierto una ciudad subterránea formada por innumerables galerías. Desde el terremoto de 1992, que dañó la pirámide, está terminantemente prohibido bajar.
Los egipcios iniciaron en 2010 un ambicioso proyecto de restauración destinado a salvar el edificio para poder reabrirlo al público. De momento, nosotros hemos tenido el privilegio de poder descubrir este mundo subterráneo. Es un túnel en el lecho de roca bajo la pirámide, pero tiene la forma de un túnel esculpido directamente en la roca natural. Este laberinto de túneles se extiende a lo largo de 6 kilómetros y tiene 3 niveles. Llega a la increíble profundidad de 40 metros, lo equivalente a un edificio de 15 plantas. Incluso para un arqueólogo, estas galerías son un verdadero laberinto. El riesgo de perderse es muy alto. Francamente, tengo que decir que es complicado. Estoy siguiendo mi instinto porque no lo conozco de memoria. ¿Por qué los egipcios excavaron hasta tan lejos y tan profundo poniendo en riesgo su vida? Se cree que la razón por la que hicieron los pasadizos fue para engañar a los ladrones, pero yo no me lo creo. Esos pasadizos son el concepto del más allá para los antiguos egipcios. El faraón tiene que atravesar los túneles con cuchillos en las manos, matando a criaturas salvajes hasta conseguir reunirse con Osiris. Hay que tener en cuenta que cuando construyeron el complejo de la pirámide escalonada, no solo levantaron una ciudad de piedra de 15 hectáreas por primera vez, sino que también excavaron 5,7 kilómetros de túneles subterráneos, de pasadizos y de cámaras. Estaban creando todo un mundo subterráneo bajo la pirámide escalonada. En los últimos años, durante la restauración, Bruno Delon cartografió todo en 3D gracias al escáner láser. En 2004, una misión científica escaneó toda la pirámide. Fue un trabajo realizado bajo unas condiciones muy duras que duró 3 años. El objetivo era conseguir un modelo tridimensional de la pirámide y de sus galerías. El modelo debía permitir analizar la estructura de la pirámide debilitada por el terremoto de 1992. Un escáner 3D emite un haz láser sobre las paredes que se encuentran a su alcance y determina el volumen del espacio objeto del estudio. Se coloca sobre un trípode y en unos minutos rota y recoge millones de medidas con una precisión submilimétrica. Genera al instante una nube de puntos, una gran malla densa de cientos de millones de puntos. Se genera un modelo que podemos manipular en la pantalla del ordenador y que nos permite detectar las patologías estructurales. El haz láser se detiene al llegar a las paredes que encuentra, pero es tan fino y tan preciso que consigue infiltrarse en las más mínimas fisuras. También detecta las cavidades que son imperceptibles a simple vista. Si los puntos van más allá de una pared, si el láser consigue pasar por ahí, es entonces cuando examinamos e investigamos el origen. El escaneo de la zona subterránea ha permitido desvelar la existencia de nuevas galerías que la arqueología tradicional no había ni imaginado. En total son 5 las nuevas galerías que nos aparecen. Gracias a este descubrimiento, la ciudad subterránea ha ganado 1 kilómetro más. Y con el escaneo se ha confirmado lo que ya intuían los primeros arqueólogos. En el centro de esa red de galerías se encuentra la cripta del faraón. Tras 30 largos minutos por una ruta escabrosa, Mark Liner llega a la cámara funeraria donde se encontraba el cuerpo del faraón Zoser. Su tumba es un imponente mausoleo de granito, de 4 metros de altura y 3 metros de largo por 2 metros de ancho. A causa de la restauración, la tumba está rodeada por un gran andamio que provisionalmente se la oculta a los arqueólogos. Vamos, ahí abajo.
Solo se puede llegar a ella por arriba y a duras penas. Lo cepillamos un poco y aún así no lo veo. Retirando la arena que se acumuló con el tiempo, descubrimos las estelas de piedra que cubren la tumba. Cada una tiene grabada una inscripción. Aquí están. Creo que son estas. Había unos números que indicaban en qué orden se suponía que tenían que ir los bloques. Debía ser la primera vez que colocaban el cuerpo de un miembro de la realeza en una cripta de granito. Era algo totalmente inusual en esa época. El granito es una piedra resistente y dura. Es el material perfecto para conservar eternamente la momia del faraón y sus poderes mágicos. Esta cripta de granito es como una batería en la que pusieron el cuerpo del rey, empaquetaron la batería y cargaron la pirámide. Así estaría llena de poder espiritual mágico para todos los que llegasen después. En cierto modo, es el corazón de la pirámide. Situaron la tumba del faraón en el centro de la estructura. Sin embargo, no estaba en el corazón, es decir, en el interior de la pirámide, sino debajo. Con el escaneo 3D se obtuvieron las medidas concretas de la cámara funeraria. Es un cuadrado de 7 metros de lado, al fondo de un pozo de 22,5 metros de profundidad. Es un caso único. En las pirámides que se construyeron posteriormente, la distribución es completamente distinta. No tienen una ciudad subterránea y la tumba del rey está en el interior. ¿Cómo se explica que la pirámide de Djoser sea la excepción de este plan de construcción que será la norma durante 1000 años? Según Jaromír Krychy, la respuesta se consigue explorando la pirámide. Pero hay una sorpresa. Lo que vemos no es el exterior de la edificación. Estamos en el interior de la pirámide. Es algo excepcional. Pero ¿por qué es posible? Porque el revestimiento exterior de la pirámide está a 4 o 5 metros de nosotros. Las piedras pulidas que cubrían la pirámide prácticamente han desaparecido. Solo algunas de la base han permitido a los primeros arqueólogos medir la distancia entre la superficie de la época y la de hoy en día. En los tiempos de Djoser, la pirámide tenía 5 metros más de espesor, lo que quiere decir que han desaparecido miles de piedras. El motivo no es el paso del tiempo. Fue gracias o a causa de los ladrones de piedras. Ellos quitaron las que estaban entre el núcleo y el revestimiento. Durante cientos de años se llevaron la albañilería para colocarla en otras construcciones. Los arqueólogos sospechaban que la pirámide de la meseta de Saqqara contenía construcciones de piedra incluso en el núcleo. Esta hipótesis se confirmó en 2007 cuando se escaneó la edificación entera. Con los 320 millones de medidas se obtuvo una cartografía muy precisa de la parte interior. El veredicto está claro. El núcleo está totalmente lleno. En esa época todavía no se construían cámaras funerarias dentro de la pirámide. Queda por averiguar el motivo por el que la pirámide se construyó así. No tenían las técnicas necesarias. Era la primera vez que se hacía una construcción tan alta y sostener 60 metros de albañilería encima de una cámara funeraria era un riesgo. El riesgo está en el peso. Si la pirámide se derrumba, destroza la tumba del rey. Los egipcios decidieron protegerla colocándola bajo tierra. Se embarcaron en un proyecto único para reducir al mínimo los riesgos. Ahora bien, ¿cómo logró Djoser construir una pirámide tan alta? En esa época, las técnicas no permitían otra construcción que no fuera la mastaba, una tumba de apenas unos metros de altura. Mastaba significa banco o banqueta en árabe egipcio. La forma escalonada de la pirámide ha podido inducir a error con respecto a la manera en la que se construyó. Se podría pensar, y de hecho se llegó a decir, que Djoser, o el genio de su arquitecto, había tenido la idea de poner una mastaba sobre otra y de ahí la pirámide escalonada. Sin embargo, no fue así. Ese tipo de construcción habría sido una catástrofe por una razón muy simple. La dificultad radica en que se levantarían como si fueran legos. Si apilamos los legos unos sobre otros a una altura muy elevada, nos arriesgamos a que se derrumbe.
Cuanto más alta es una construcción, más sometida está a las fuerzas horizontales y mayor es el riesgo de derrumbamiento. El apilamiento de mastabas no permitiría la construcción de un monumento de 60 metros de altura. Lo que ha hecho posible la construcción de una pirámide de 60 metros de altura es la creación de una técnica y consiste en la disposición de los elementos en capas vertidas. Se trata de una técnica que consiste en la inclinación de los bloques de piedra hacia el centro del monumento según un ángulo de alrededor de 15 grados. De este modo los bloques se apoyan en el corazón de la edificación, asegurando la estabilidad de todo el conjunto. Todos los elementos se apoyan en el centro, sobre el núcleo del monumento, de modo que no hay ningún riesgo de que se mueva y por tanto de que se derrumbe. Se construye como un núcleo que es como una torre. Y en cada nivel se amontona como si fueran las capas de una cebolla que se sostienen unas con las otras. Esta técnica, descubierta por los primeros arqueólogos, es la técnica revolucionaria que permite a los egipcios atreverse y pensar a lo grande. La campaña fotogramétrica que creó el modelo 3D a partir de 15.000 fotografías de la zona permite calcular con una precisión jamás vista la altura del monumento. Según los resultados obtenidos, no son 60 metros como se esperaba. El punto más alto alcanza un máximo de 58 metros. Aunque si le añadimos las piedras desaparecidas durante los sucesivos saqueos, los especialistas admiten que la pirámide medía originalmente 60 metros. Además, en 2010 la ciencia desveló otros secretos sobre la pirámide de Saqqara: la fecha exacta de su construcción. Aquí tenemos un detalle técnico muy importante: el uso de las vigas de madera de cedro. Es importante porque gracias al análisis del carbono 14 pudimos obtener con precisión la fecha de la construcción del monumento. Situadas en el primer nivel del monumento y dentro del corazón de la construcción, su datación por carbono 14 ha desvelado la fecha precisa de esta revolución arquitectónica: 2570 a.C. Los egipcios realizan una hazaña, y con ellos la humanidad entra en una nueva era. Es tan importante como la llegada de la imprenta, de la electricidad o del primer hombre en el espacio. Sabemos cómo Djoser levanta la pirámide, pero todavía no entendemos por qué el faraón construye un monumento de semejante altura. ¿Realmente es para acceder al más allá y garantizar una vida eterna? ¿O simplemente es para consolidar su poder sobre el pueblo? La pirámide era propaganda. Y ocurre lo mismo que con los dictadores y los líderes modernos. Hacen grandes monumentos para influenciar al pueblo que gobiernan. Sin embargo, ¿lo hacían conscientemente o también se lo creían? Los textos hallados por los arqueólogos confirman que los faraones se consideraban dioses vivientes. Garantizando la vida eterna del rey, las pirámides protegen de las guerras, de las epidemias o de las hambrunas. Para la sociedad egipcia de la época también garantizan la prosperidad y la paz. Hay que entender que la pirámide era el proyecto de toda la nación. Todo el país ayudaba al rey. Yo creo que en esa época la población no superaba los 3 millones de habitantes y todos ellos participaron en la construcción de la pirámide. No fueron solo los esclavos quienes construyeron las pirámides, sino la gente que creía en esa religión, la que creía en el poder del dios del sol. Era un gran honor. Djoser utiliza todas sus fuerzas para ganar la batalla. En apenas 19 años no solo construye la primera pirámide de piedra, sino también una ciudad entera de 15 hectáreas. La movilización es general. En la retaguardia, campesinos, marineros, funcionarios o sacerdotes. Todos apoyan el frente y a los 10.000 trabajadores de la obra. Sabemos que la construcción de una catedral podría durar más de 200 años, así que si comparamos el volumen de materiales y la energía necesaria, está claro que es algo extremo para los antiguos egipcios.
Sin embargo, el fervor religioso y la movilización no son suficientes para explicar cómo lleva a cabo Zoser esta obra. ¿Qué medios técnicos y logísticos disponía el faraón para construir semejante ciudad? Según Basile Dobre, el estudio del complejo funerario nos desvela que los egipcios ya conocían los secretos de la piedra. Hemos visto que está tallado a la perfección, incluso los más mínimos detalles. Así que está claro que no aprendieron a tallar la piedra en ese mismo momento. Los egipcios llevan siglos trabajando la piedra, pero a otra escala. En las vajillas, en el suelo, en el pavimento, también en las puertas y en los marcos de las puertas. El oficio ya existía, pero no estaban implicados a gran escala. Es increíble, pero los medios son limitados. Los egipcios no tienen ni camiones, ni grúas, ni taladros. Las herramientas que tenían eran bastante rudimentarias para nosotros. Las excavaciones que comenzaron en 1924 nos mostraron varias herramientas. Las más usadas eran los mazos de madera, los cinceles y las puntas de cobre. Sus dimensiones eran diferentes según la roca que tallasen y el motivo que esculpían. El problema es que el cobre no es tan robusto como para utilizarlo contra los bloques más duros, pero los albañiles de Zoser supieron resolverlo. Para tallar los bloques de piedra más duros, como el granito, se utilizaba la dolerita, una roca todavía más dura. La dolerita se encontraba en forma de piedra pequeña, en forma de esfera. La golpeaban y la machacaban para darle forma. Los egipcios adquieren profundos conocimientos de la piedra y logran milagros que incluso a día de hoy nos dejan alucinados. Los egipcios conocen la anatomía de cualquier piedra. Las piedras son como nosotros, como un ser humano. Tienen partes frágiles y partes fuertes. Puedo traeros a un hombre para demostrarlo, algo que hice delante de un señor que solía atacarme diciéndome que los egipcios no podían partir y mover la piedra. Llevé a un hombre de 70 años que se colocó encima de la piedra. Hizo una línea con las partes frágiles y con un trozo de hierro, ¡pum, pum, pum!, y la partió. Supieron sacarle partido a lo que tenían a su disposición y consiguieron resultados extraordinarios. Esta obra es una oportunidad increíble para experimentar y desarrollar nuevas técnicas que servirán para las demás pirámides. En el caso de la pirámide de Zoser, podemos ver que los bloques que se utilizaron son más pequeños que los de las pirámides posteriores, las de la cuarta dinastía. Parece que los albañiles de esa época tallaban la piedra imitando la forma de los ladrillos. Este es el motivo por el que los bloques tenían el mismo tamaño que los ladrillos. En tan solo 2 décadas, los avances son tan rápidos que ya se aprecian a simple vista. Vemos una evolución en la manera de usar los materiales. Las primeras piedras que se usan para la construcción son relativamente pequeñas, mientras que las últimas ya son más grandes. Hablamos de un peso de 50 a 100 kilos y de piedras que pesan hasta 500 kilos, es decir, media tonelada. Quien dice más grande dice más eficaz. Los egipcios comprendieron la ventaja que suponía trabajar con bloques más grandes. El motivo es que de ese modo se ahorra en material. Si se utilizan piedras grandes y voluminosas, hay que tallar menos, lo cual genera menos residuos. La construcción de la pirámide de Zoser representa una etapa importante en el desarrollo de la sociedad y de la arquitectura egipcia. Observamos enormes progresos tecnológicos en unas décadas, y no solo tecnológicos, sino también logísticos. La fotogrametría es una herramienta muy poderosa al servicio de los arqueólogos. Les permite determinar la masa de piedras exacta necesaria para la construcción de la pirámide de Zoser. La cifra que obtuvieron es de 271.900 metros cúbicos, un volumen increíble al que hay que añadir el de las piedras robadas. Para transportar esto sería necesario el equivalente a 30.000 camiones. ¿Pero de dónde salen todas esas piedras?
Es una de las preguntas más misteriosas que ha atormentado a generaciones de arqueólogos, ya que el recinto funerario se hizo en pleno desierto. En muchos kilómetros a la redonda solo había arena. ¿De dónde vienen entonces los millones de bloques necesarios para la construcción del complejo? Es importante identificar de dónde son las canteras vinculadas a estas pirámides. Durante las primeras 2 décadas que trabajé en Egipto me preguntaba ¿qué hay de la pirámide escalonada? ¿De dónde sacaron toda esa piedra? Y sorpresa, la respuesta estaba bajo los pies de los investigadores, en la propia meseta de Saqqara. Una imagen aérea advierte a los especialistas, gracias a su minucioso análisis, de la presencia de una importante anomalía en el terreno indetectable desde el suelo. Las excavaciones en el sur del complejo, siguiendo la línea de la muralla, descubren un foso excavado en la roca de la meseta de Saqqara. Hicimos un gran sondeo para ver cómo habían tallado la gran montaña, y el foso era incluso más profundo. Llegamos aproximadamente a los 20 metros. El complejo funerario habría estado rodeado por un gigantesco foso, como el de los castillos. Es muy difícil imaginárselo porque está todo lleno de arena. Yo estoy en un espacio vacío, flotando en el aire. El complejo de la pirámide escalonada no solo es del tamaño de una gran ciudad del tercer milenio, sino que se encuentra sobre un pedestal rodeada de un foso, como si fuera un castillo. Estos primeros descubrimientos estimulan la imaginación de los investigadores y suscitan numerosas preguntas. ¿Ese foso es la cantera? ¿Qué hay del volumen de piedras que falta? ¿Equivale al volumen de piedras de la pirámide? Los egiptólogos depositan todas sus esperanzas en la arqueología 2.0. Con todas las fotografías obtenidas, se ha elaborado un modelo digital de una precisión increíble. Mark Liner examina este modelo 3D que cubre toda la zona, desde la vista aérea hasta el más mínimo detalle. Lo primero que hace es estudiar detenidamente el foso. Desplazándonos por el modelo 3D de Saqqara, podemos ver el foso. La foto aérea es una imagen única y fija. Aquí podemos examinarla desde todos los ángulos. El foso sigue la línea de la muralla. Aquí hay una depresión lineal alrededor de todo. Se parece a un clip. La fotogrametría permite este tipo de análisis del paisaje. La fotogrametría desvela las dimensiones del foso, y son gigantescas. 28 metros de profundidad por 40 metros de ancho y 2 kilómetros de largo. Se trata de una parte de la pirámide escalonada y del complejo entero que todavía estamos intentando comprender. Yo creo que todavía no entendemos bien la importancia de este foso. Las cifras dan vértigo. De la excavación de este foso, que sigue la línea de la muralla, se podrían extraer 1 millón de metros cúbicos de piedras. Una cantidad más que suficiente para construir la pirámide, sus 300.000 metros cúbicos y el complejo funerario. De ese foso se extrajo gran parte de los materiales de construcción de la pirámide de Djoser. Se han realizado análisis comparativos y, efectivamente, algunos elementos de construcción provienen de ese foso. El foso es básicamente una cantera que ha permitido abastecer la obra faraónica. Hay una razón práctica por la que la cantera y la pirámide están tan cerca la una de la otra. Es lo más simple, desplazar los bloques que uno encuentra in situ para evitar tener que recorrer largas distancias. Es una idea brillante construir la futura pirámide al lado de los materiales de construcción. Los egipcios resuelven el problema principal, el transporte. ¿Pero de quién es la mente privilegiada que se esconde detrás de todo este ingenio? El nombre de Djoser siempre se asociará con la primera pirámide de la humanidad, pero existe otro nombre que ha hecho historia. Un nombre que los arqueólogos encontraron junto al del faraón en los jeroglíficos. Imhotep, el arquitecto de la pirámide.
Asociar un dios viviente con un mortal es algo único en la historia del antiguo Egipto, lo que refleja la importancia de este personaje. Imhotep ocupaba una posición extremadamente alta en la jerarquía de la época. Estaba Djoser y por debajo el encargado de los negocios del Estado, que sin duda era Imhotep. Él era el responsable de todas las construcciones de la época. Este hombre era un genio como lo demuestran sus numerosos títulos: escriba, médico y sumo sacerdote. Mucho después de su muerte, los egipcios van a venerar a Imhotep igual que a un dios. A Imhotep lo consideraban en el antiguo Egipto el dios de la escritura, el dios de la arquitectura y el dios de las piedras. ¿Cómo se le ocurriría a este genio la idea de construir una pirámide? Los arqueólogos han buscado en vano escritos que cuenten la historia de esta revolución arquitectónica. Según Saji Yaguas, podría haber información en la tumba de Imhotep, pero su paradero se desconoce hasta el momento. Walter Emery fue un arqueólogo inglés que dedicó toda su vida a buscar la tumba de Imhotep. Excavó durante años, pero murió antes de encontrarla. Ahora, mi sueño es encontrar la tumba de Imhotep. Es el sueño de todos los egiptólogos, ya que la tumba de Imhotep podría ocultar elementos cruciales que permitirían desentrañar los misterios de la construcción de la pirámide. Bruno Delon tiene una idea del lugar donde podría estar enterrado Imhotep. Es el arquitecto a cargo del Patrimonio Arqueológico para las Naciones Unidas. Dirigió una misión científica entre 2004 y 2007. El objetivo, radiografiar las entrañas de la pirámide de Djoser. Con esta investigación descubrió un tipo específico de inscripción, los sellos que le encaminaron tras la pista de Imhotep. Encontramos en las galerías sellos que hacían de actas de recepción del trabajo para el arquitecto que venía de supervisar la obra. Imhotep certificaba que el trabajo estaba bien hecho. En lo más profundo de la ciudad subterránea le llamó la atención una galería y lo que ésta albergaba. Estaba situada a tan solo 1,5 metros de la tumba de Djoser. Esta galería es mucho más relevante. Había un sarcófago y muros de bloques de piedra, cosa que ninguna otra galería tenía. Entre los bloques, en las juntas, se encontraban unos sellos que asociaban a Imhotep con Djoser. Forma parte no solo de la recepción del trabajo, sino también de la decoración. Esta inscripción le hace pensar que la tumba encontrada podría ser la del gran arquitecto que diseñó la primera pirámide de la humanidad. Mi hipótesis es que Imhotep, allegado de Djoser, podría haber sido enterrado en esta galería. Bruno no encontrará esa inscripción hoy, ya que desde la misión la galería ha sufrido cambios profundos. Los trabajos de consolidación iniciados en el año 2010 para salvar la pirámide del derrumbamiento han llevado a retirar los paramentos de piedra y las juntas que los unían. Los dos nombres estaban asociados en las juntas verticales, en las horizontales y en distancias largas. Estamos a 1,5 metros de la cámara funeraria de Djoser. Ningún otro miembro de la realeza está tan cerca de la tumba del faraón. Afortunadamente, se ha buscado información sobre la inscripción gracias a la huella digital. La tecnología vuelve a ser de gran ayuda para los investigadores. Por el momento se desconoce el propietario de la tumba. La caza de los secretos sobre la construcción continúa. Los arqueólogos no han esperado a descubrir la tumba de Imhotep para investigar si él ya tenía en mente construir una pirámide cuando colocó las primeras piedras. Para responder a esta pregunta decisiva, confían de nuevo en la tecnología 2.0. Las imágenes de la fotogrametría, gracias a su increíble precisión, permiten distinguir los diferentes elementos de la edificación. La pirámide de Saqqara no se construyó a partir de una sola pieza. Las pruebas de fracturas marcadas se detectan a la perfección en el modelo 3D.
Dichas marcas llevan a los arqueólogos a formular hipótesis sobre una primera construcción cuadrada que recuerda a las tumbas tradicionales denominadas mastabas. Empieza construyendo una mastaba porque no sabe hacer un monumento de piedra. Él experimenta y lo consigue. Este primer logro posiblemente animó a Imhotep a ir más allá. Observando la pirámide sobre el terreno, descubrimos las diferentes etapas de la construcción. La segunda etapa consiste en aumentar los 4 lados de la mastaba. El del medio, justo este, es la primera mastaba. Hace más grandes los 4 lados, pero únicamente en la parte este, el ingeniero decide hacer algo diferente. Las siguientes etapas consistieron en aumentar la mastaba, de modo que el cuadrado se convierte en un rectángulo. Esta base es el punto de partida de los siguientes 4 pisos, que crecerán todavía más para recibir los 2 pisos suplementarios. La pirámide pasa de 42 metros a 60. Decidieron hacer un pequeño monumento, y quizás solo fuese una prueba. Puede que para el arquitecto o para el faraón, esta pirámide fuese insuficiente, de modo que su audacia les impulsó a ir más lejos y a construir un monumento de 60 metros. Para ser una prueba, es una obra maestra. Ya tenemos indicios que demuestran que Imhotep trabajó por etapas. ¿Pero seguía un plan inicial? Sorpresa, la investigación de la ciudad subterránea indica que Imhotep cambió varias veces de proyecto. El escaneo 3D de los suelos demostró que se taparon varios pozos de acceso sobre la marcha y cavaron de nuevo en la roca un poco más lejos. El trabajo debió de ser descomunal, pero lograron hacer todas esas cosas. Todo indica que lo idearon cambiando de opinión sobre la marcha. Yo creo que este aumento les vino a la cabeza mientras construían la idea de la pirámide escalonada. $5.000 años antes de nuestra era, el faraón Zoser y el genio de su arquitecto Imhotep logran una revolución arquitectónica que cambia para siempre la faz de la Tierra. Una obra titánica realizada en un tiempo récord, 19 años. Los arqueólogos empiezan a comprender cómo realizaron esta hazaña. Pero Saqqara está lejos de haber desvelado todos sus secretos. No conseguir todas las claves es lo que nos motiva a continuar nuestras investigaciones y a llegar más lejos. Las nuevas tecnologías son herramientas muy poderosas que sirven para desentrañar los últimos misterios de la construcción de estos gigantes de piedra. La mejor manera de comprender las pirámides no es concentrarse únicamente en la propia pirámide, sino en darle la espalda y observar todo el paisaje que la rodea. Todavía nos falta por descubrir un 70%, tanto a nosotros como a los arqueólogos del futuro. Yo siempre digo que nunca sabes cuántos secretos te esperan en las pirámides.